Bueno, recuperamos nuestro pulso literario y además lo hacemos con una persona, la verdad es que por H por B, como queríamos ubicarlo los martes, después justo de la tertulia política, que ya saben que solo los martes tenemos tertulia política. Bueno, y luego tenemos el espacio deportivo, bueno, pues ya entre el espacio deportivo y la tertulia, recuperamos ese espacio que es el de literatura, y lo hacemos de la mano de Roberto Lastre, que es nuestro escritor. Bueno, Roberto, ¿qué tal estás? Bueno, muy Bienvenido bien. a Añado, ¿qué tal estás? Pues bien, echándole de menos a vosotros. Bueno, no es la verdad, eso lo hemos dicho fuera de cámaras, ¿eh? Aquí habéis hecho un juego, ¿eh? Sí, pero en realidad sí. Has hecho más de menos a mi equipo que a mí. No, pero bueno, se le echa de menos a todos. Oye, que digo que vamos a hablar de Eric Arthur Blair. Sí, porque... Así es como se llamaba realmente. Se llamaba realmente... Poca gente lo conoce Sí, como tal. Blair, como el anterior el primer ministro británico, Anthony Blair. George Orwell escribió esta obra dentro de 9 novelas que hizo, Rebelión en la Granja, después de pasar por España, la Guerra Civil, y él confesó que en realidad su estancia en España fue lo que le motivó después a... Ya ahí imaginó este libro, Rebelión en la Granja, una fábula política donde los animales se rebelan contra los amos en la granja. Y dice que cuando vino a España, claro, este es un hombre que nació en buena cuna, un ambiente rural, su padre era una autoridad en la India, nació allí, etc. Pero después quiso vivir como trabajador, como obrero, pero es lo que siempre pasa, ¿no? Este pequeño burgués o mediano burgués que tiene un complejo de culpa de no ser pobre y se metió entonces a experimentar la pobreza. Y se pone a experimentar la pobreza y experimentar el mundo del obrero, trabajando de lavaplatos y de 20 cosas, y en minas incluso. Pero hay una cuestión, es decir, la conciencia de clase de obrera se adquiere siendo obrero para sobrevivir, no obrero en la aventura de ser obrero, ¿no? Que es lo que le sucede en su caso. Y en esa aventura de izquierda, de ser de izquierda, se viene a... Era socialdemócrata. Sí, sí. O sea, era Sí, pero que... del Partido Laborista, Sí, laborista, perdón. Sí, laborista, pero la parte izquierda, la parte era del movimiento del Partido Obrero, pero más bien acercándose hacia la izquierda. Él siempre se consideró de izquierda, pero quería un socialismo moderado. Moderado real. Él decía real. Cuando vino aquí a España, se involucró con las milicias, con el movimiento obrero español en la Guerra Civil, y recibió una lección muy, muy triste, el que él no conocía. Claro, a lo mejor los obreros de su país sí lo conocían. Es que la izquierda lucha entre la izquierda. Si los de la izquierda luchan entre ellos. Él no podía concebir eso. Tenía unos proyectos y de pronto llegaron la izquierda más estalinista de aquella época de la Guerra Civil y les arruinó toda la ilusión que tenían. Entonces ya se fue ya mirando que el estalinismo era tan malo que incluso le hacía daño a la propia izquierda. Ahora mismo, hoy, que muchos votantes decían, oye, si somos de izquierda, ¿por qué los de izquierda no se ponen de acuerdo? No, esto es histórico. La izquierda no se pone de acuerdo porque unos tienen unas posiciones y otros no. Entonces, aquí está en la Rebelión de la Granja reflejado eso. Pero más que eso, porque se ha hecho mucha especulación sobre este libro que fue contra Stalin y entonces este es Stalin, este es Trotsky, y ahí están los intérpretes que quieren ver eso. Yo creo que según lo que contaba el propio Orwell, la idea era describir lo que corrompe el poder, cómo el poder es capaz de arruinar los propios principios que te llevaron al poder. Aquí los cerdos han parado, es decir, a través de un discurso del primer cerdo que aparece en la novela, que se llama El Viejo Mayor, el cerdo viejo mayor. El cerdo mayor, sí. El cerdo mayor. Sí, el cerdo mayor habla y entonces reproduce en su lenguaje los discursos de Lenin y con notas del manifiesto comunista de Carlos Marx. Entonces, Orwell
esto es una obra literaria, estamos hablando del contenido, pero es una obra literaria en sí, porque en primer lugar la novela tiene que conseguir ser una gran metáfora. Él utiliza la fábula y es lo que se llama, es el ejemplo de la metáfora. La metáfora es poner las características y circunstancias de un entorno o de un contexto en otro. Entonces, ¿cómo tú ves tan claramente en el comportamiento de los cerdos, de las gallinas, del caballo, ves puedes interpretar los comportamientos humanos? Sí, la metáfora es una síntesis, apretar los significados de manera tal que sean más claros, ¿no? Entonces, ya él tenía la metáfora hecha. La metáfora era: yo voy a representar la sociedad vista cuando los animales echan a los humanos de la granja y se aprovechan de la, es decir, y viven como los humanos. Empiezan a vivir como los humanos. En este caso son los cerdos, que representan un poco el partido, es decir, la burocracia, el partido, la gente que está en el gobierno, en el poder. Y entonces empiezan a dormir en la casa de los granjeros, de los humanos, a dormir con la cabeza en almohadas de pluma. De vez en cuando, una vez se ponen ya un frac y se ven que con 4 patas el frac no queda bien, que hay que ponerse en 2. Entonces ya viene el caballo y ve a los cerdos en 2 patas y dice: si el primer mandamiento dice 4 patas bueno, 2 pies malo. Todo esto además para hablar del régimen zarista, de la Revolución Rusa. Tú hablabas del estalinismo, de Lenin, de Karl Marx, y todo esto además desde un pensamiento de Tolstoy, que también es un pensamiento que también aparece y además reflejado como síntesis a todo lo que es la idea global de un régimen como es el zarista, digo yo. Sí, es bueno que me digas lo de Tolstoy, porque Tolstoy fue el ideólogo de la revolución es que ahí está la clave, ¿no? rusa, que fracasó antes de la de Lenin. Es decir, Lenin se aprovecha del fracaso de la revolución burguesa, que venía inspirada en Tolstoy, para entonces aprovechar todo ese movimiento dialéctico que había y hacer la revolución y la dictadura del proletariado. Aquí lo que se ve es lo que la historia después ha demostrado, porque Orwell murió en el año 50, era un hombre tuberculoso, tísico, y al final murió. Es que era muy delgado, era una persona excesivamente delgada. Desde jovencito le daba neumonía cada rato. Hay imágenes de la Guerra Civil Española en las que aparecen, hay por ahí imágenes en las que él aparece, además se hace mención a él. Sí. Y era una persona súper delgada. Desgarbado. Bueno, era increíble. O sea. Sí, y bueno, pues él no pudo suponer que el éxito que iba a tener su novela, y no iba a suponer que después su novela iba a ser un paradigma, porque la realidad demostró que las revoluciones encierran dentro de sí la propia contradicción que las destruye. Pero es que es evidente, lo había dicho Carlos Marx. Es decir, todo es una unidad y lucha de contrarios. ¿Por qué olvidamos eso? Entonces, dentro de la evolución está la corriente involucionista, que aquí lo representan los cerdos. Los cerdos, después de dominar y ser los líderes incluso hay un cerdo líder que se llama Napoleón, que es el gran ladrón de todos. Como después ya empiezan a comportarse como humanos, a exigir como humanos y a cambiar todos los principios, al punto que de los 7 mandamientos que habían puesto en una valla, en un muro, para que todos los animales leyeran y vieran aquello, el último mandamiento quedó así: todos los animales son iguales, pero hay algunos que son más iguales que otros. Es decir, la retórica, es decir, vamos a ver, por eso que el estilo de Orwell en esta novela es un estilo casi desprovisto de recursos. Solamente deja los recursos: adjetivos, adverbios, calificativos de todo tipo y retórica, lo deja a los discursos. Porque se dio cuenta que la política está llena, es decir, hay una inflación de retórica, de demagogia, ¿no? Entonces él quiso hacer una novela con un estilo sencillo para que se viera que la demagogia y la retórica y los adjetivos y todos estos recursos del lenguaje para confundir estaban en el discurso.
no en la novela, no en la literatura, ¿no? Entonces ese es otro mensaje muy muy bueno que trabajó. Y nada difícil, perdón, nada difícil, muy difícil, por otro lado, porque dejar la retórica a un lado Sí, para que se vea claramente lo que es la política, el juego de la política, sí, sí. a través de los animales, a mí me parece que es un ejercicio, tú decías antes, de trabajar la ironía o no en un momento determinado, ¿no? Mm. A mí me parece que es complicado, a mí me parece que es sumamente complicado llevarla a la literatura, y hacerlo desde ese punto de vista me parece todavía mucho más complicada, que habría que tener una visión tremenda, Recuerda que que George Orwell fue el autor de 1984. Sí, 1984, el sí, Gran Hermano. sí, correcto. Y en el Gran Hermano, él ya lleva el plano del totalitarismo y el autoritarismo allá y es curioso porque en aquella época no era tan visible, por lo menos él vivía en el Reino Unido, ¿no? Ahí no obstante, como trabajó en la televisión, bueno, en la radio, trabajó para la radio y en algunos periódicos, sí ya recibió los grandes toques de la censura. Y eso le incomodó muchísimo. Es decir, que las personas no fuéramos libres de expresar en medios masivos, ¿no? Las opiniones. Porque claro, no hacía falta que me censuraras. Me pones detrás de mí a otro que me contradiga. Y entonces ese satisface a criterio del otro, pero me dejas a mí el mío. Hay una cosa que me llama la atención, lo estaba leyendo ahora, y es el señor Frederick. El señor Frederick, que aparece en la novela, Sí. que durante toda la fábula es el que pretende la unión de esa alianza del cerdo de Napoleón, que es Lenin, que fue el que cerró el acuerdo con Adolf Hitler para el acuerdo de no agresión con el régimen stalinista en la Unión Soviética. Hay paralelismo. O sea, te dice que ese también lo está reflejado. Yo, claro, no he leído la novela, yo estoy... No, hay unas cábalas de la novela donde describen tales cosas y tales Sí, cosas. pero son hechos históricos, incluso además. nosotros en Cuba hicimos una serie de cábalas. ¿Quién es Napoleón aquí? ¿Quién es el otro? ¿Quién es Frederick? Bueno, Frederick es de los humanos, no es de los cerdos. Pero es que igual, oye, vamos a ver, hay una rebelión y entonces los que se rebelan van y ocupan las casas de los ricos. Pasó en la Unión Soviética, pasó en todos los lugares, en Rumania. Ceausescu vivía en los mejores palacios y tenía entre su gente los mejores edificios de Bucarest. Entonces, vamos a ver, en Cuba pasó lo mismo. Llegan los rebeldes y ocupan las casas de los burgueses. Entonces, claro, y no es solamente eso, sino algo que ya Carlos Marx había dicho que era un riesgo que corría el proletariado al tomar el poder, que era utilizar el derecho burgués. Hemos visto unas imágenes, digo, por hacer fidelidad ahí a estas imágenes que son de John Batchelor y de John Hallas, que son una película de dibujos animados de 1954, lo hemos visto ahí. Sí. Y solo hay dos películas, porque la otra está hecha en 1999, que la hace John Stephenson, y además ya desde otra visión muy diferente, ya con animales reales. Pero esta es la película que todo el mundo conoce, Sí, de la rebelión de la rebelión en la granja, que es la que habla un poco de la historia, digo porque antes mis compañeros la han puesto, pero bueno, por decir que efectivamente que es fiel reflejo de la novela. Y que, bueno, pues que no estaría de más que se lean la novela y que también vean la película, película de dibujos animados. Es muy bonita, sí, es muy bonita la película. Después es curioso porque la novela también tiene una trampa que en su estructura formal, que es como que hace cíclica. Pues, por ejemplo, todas las premoniciones que había hecho el cerdo mayor, el viejo mayor, de que los humanos iban a causar tales daños, cuando toman el poder los animales, los mismos daños se producen. Es decir, ellos son incapaces de impedir que sea eso. Incluso el sacrificio del caballo. El caballo, que es muy importante en la novela, se llama... ahora no me recuerdo cómo se llama. Boxer el caballo. Boxer es caballo. Sí, Boxer, al final correcto, se apunta a la rebelión porque en la premonición del viejo mayor decía que lo iban a sacrificar. Y él se apunta a la rebelión y de pronto los cerdos lo mandan al matarife, al matadero. Entonces el caballo dice, pero no nos rebelamos para evitar que me mataran al matadero.
Es decir, lo inevitable, la ley de la economía, ¿no? Las ovejas y las aves, que eran las campesinas. Y las ovejas eran las que reproducían las consignas. Eso Es que es. eso está muy bien, eso es una Sí, sí. metáfora increíble, es decir, las consignas que se repiten tanto El cuervo Moisés, que aquí habla de la Iglesia Ortodoxa, por ejemplo, ¿no? El cuervo Moisés es el que hace el papel más engorroso, de alguna forma, en la película, ¿no? También. Sí. La verdad es que es un libro, me alegro mucho que lo hayas traído, porque sí que es verdad que, bueno, yo no lo he leído, tengo que reconocer que no lo he leído. Es un libro del cual hemos oído hablar mucho, incluso nos los han contado. Es decir, que yo antes de leerlo ya me lo habían contado. Era como un cuento para, mira, que se rebelaron en la granja y pasó esto, y yo, wow, qué bonito, ¿no? Y hay una cuestión, y es que yo siempre lo he dicho, las revoluciones, para que sean revoluciones, tienen que cambiarlo todo, el contenido y la forma, ¿no? Y entonces, si no cambias el contenido y te quedas en la forma, da igual que lleves mochila al Parlamento a que lleves maletín. Bueno, tienes un libro ahí que haces la presentación, ¿cuándo? Mañana haremos la presentación de este libro Mañana de es poesía. miércoles 16, ¿dónde la hacéis? En Zuloa, en librería Zuloa. Esta es una novela que, mejor dicho, un libro de poesía de Fran Josef. Es un chico de Bilbao, nacido en Bilbao, pero como los bilbaínos nacen donde quieren y son de donde sea, pues este hombre tiene nombre escandinavo, pero nació en Bilbao. Y mañana presentamos un libro de poesía excelente, porque viene bien incluso con lo que hemos hablado de hoy, porque es un libro de rebeldía hacia la realidad actual, contemporánea. Es un grito. Hacía tiempo que yo no encontraba un libro que satisficiera esa demanda social que hay de buscar en la literatura voces, ¿no? Voces de rebeldía, de reacción al inmovilismo, a la inercia que hay, ¿no? Entonces, me parece que es un poemario que va a tener muchos seguidores. Mañana en Zuloa, ¿a qué hora? Mañana a las 7:30 en Zuloa. 7:30 en Zuloa. En Zuloa. Bueno, mañana la presentación de este libro. Del libro Viento sucio por venir. Viento sucio por venir. Ahí es nada. Roberto, es que casco. Pues igualmente. Te espero el próximo martes. Pues aquí a partir de ahora, todos los martes. Pues aquí estaremos. En este espacio de literatura que a mí me parece es un lujo contar contigo y con este espacio, sinceramente. Bueno, pues porque gracias. No hay muchos espacios de literatura, ni en la radio ni en la televisión. No, ahora Mercedes Milá ha creado una cadena privada. Que no está mal. Sí, que se haga, ¿no? Yo he encantado porque antes aparecían los críticos literarios, antes aparecían los programas literarios. Un día tenemos que hablar de los premios literarios, esos premios que tienen intereses, los que se generan por ahí, que tienen tanta fama, pero que en el fondo hay detrás de ellos hay un interés. Ya se está especulando que Eva Sáez de Iturria, esta la que hizo la novela de Vitoria, Silencio en la Ciudad Blanca, ya están especulando que va a hacer el Premio Planeta el año que viene. Si lo es, ya no es la evidencia de que yo quiero un día hablar de ello. Yo quiero que un día lo planteemos aquí, porque a mí sí me gustaría desenmascarar algunos premios. A mí sí me gustaría mucho, ¿vale? Sí, hay que mirarlo, sí. A mí me parece que es muy interesante, porque a veces parece que el currículum de un escritor está simplemente por los premios que ha recibido, pero luego detrás de cada uno de los premios, cuidado, esto no estoy criticando a ningún escritor, cuidado, va a medir. Lo que sí que es verdad es que no todo lo que reluce es oro, y esto es así. Y un día aquí con Roberto Lastre, creo que hace 2 temporadas, hablamos de libros que tienen, novelas que tienen un tirón, una venta tremenda, y que detrás lo único que hay es una campaña de interés de un grupo muy concreto por sacar unas novelas o unas narrativas que en el fondo hay mucho de defecto. Incluso a la hora de muchos errores, inclusive, pero bueno, pero es lo que es así. Al final con lo que nos quedamos es con lo que nos gusta, que eso no es criticable. Oye, a uno le gusta un libro concreto, por lo mismo que está escrito, si ha gustado es perfecto, ya está, eso es lo que vale. Ventas y que a uno le guste, que te entretenga, en definitiva, ¿no? Y que lo pases bien, esa es la cuestión. Eso es, muy bien. Roberto Lastre. Gracias. Es que casco. Hasta la próxima. Te espero el martes próximo. Cuídate mucho. Pasa un buen fin de semana, ¿vale? Vale. Bueno, nada, nosotros hacemos pausa para la publicidad y hablamos de deporte con el jefe de la redacción deportiva de esta casa, con John Dos Santos, porque hoy jugamos en Italia, Baskonia. Hasta ahora.